Un docente es un sujeto político y, como decía Aristóteles, somos animales políticos. Y una de las cosas que hemos hecho en el proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada, que tengo el gusto de liderar hace más de 6 años, es reconocer que los docentes no solamente somos ciudadanos, sino que somos actores políticos. Porque muchas veces nos han dicho, no, es que usted es profesor, usted no puede hacer política, o usted no puede tocar estos temas políticos, o usted no puede tener posición política en clase porque usted está adoctrinando a sus estudiantes. Eso es una posición que se ha debatido bastante. Y si algo hemos debatido en el canal de YouTube de la Universidad Nómada, que ahí tenemos más de 1800 videos, eso es una falacia. Por ejemplo, estamos en una dictadura en donde asesinan a más de 6.402 personas civiles y las presentan como guerrilleras y las ponen al bote al revés. Entonces, si uno cuenta esa parte de la historia de Colombia, una historia que se dio entre 2002 y 2010, entonces dicen, usted está haciendo política. Eso no es hacer política, eso es contar la historia de los falsos positivos, que entre otras cosas ni son falsos ni son positivos, son ejecuciones extrajudiciales que violan el Estatuto de Roma, son crímenes de lesa humanidad que debería intervenir la Corte Penal Internacional. Eso no es hacer política, es contar la verdad histórica. Pero alguien que calla o que oculta esa realidad, dicen que no, que ese sí es imparcial. Ay no, es que el importaculista, el que se va a ver ballenas, ese sí es el verdadero profesor porque no está adoctrinando. El que calla ante la dictadura se vuelve cómplice de la dictadura. Así pasó en la dictadura de Videla en Argentina, de Somoza en Nicaragua, de Stroessner en Paraguay, de Pinochet en Chile. Los neutrales, los que se posan de imparciales en una dictadura, son cómplices del dictador. Porque uno, como pensador crítico, si uno está en una dictadura de extrema izquierda, uno como intelectual tiende a ser de derecha. Por ejemplo, si yo estuviera en la Unión Soviética, en la época que existía, porque por ahí hay personas que dicen que todavía existe la Unión Soviética, o en la dictadura cubana, o en la dictadura china, probablemente si yo fuera profesor en esas dictaduras, yo sería de derecha, porque yo estaría sufriendo un régimen de la extrema izquierda. Pero porque muchos docentes en Colombia son aparentemente de izquierda o de centro izquierda o de centro, porque en Colombia la mayoría de los gobiernos han sido de derecha o de centro derecha. Entonces es normal que hayan profesores en gran cantidad que se tiran a la izquierda, pero como estamos en una supuesta democracia, al menos en el papel, también hay profesores o que son de derecha, así disimulen en clase, son de derecha, o son de centro derecha, o son de centro centro, pero no les importa que en Colombia haya habido la Operación Orión, o parapolítica, o falsos positivos, o agroingreso robo seguro, o chuzadas del DAR, Reficar. No les importa eso, porque ellos dicen que si ellos comentan eso en clase están haciendo política. Pero para aclarar ese punto, lo que uno no debe hacer es proselitismo electoral. O sea, yo como docente en la Universidad de Antioquia, porque yo no soy de la Universidad de Antioquia, yo soy docente en la Universidad de Antioquia, según el artículo 73 de la ley 30, yo no puedo decir, hey, voten por Upegui o voten por Fico. O sea, yo no puedo decir eso. Ahí sí la ley es clara. Pero yo sí puedo decir que a este le condenaron un secretario por tener vínculos con la oficina, o que este otro es el títere de un alcalde que le entregó buen comienzo al clan de los Suárez de Bello. Yo sí puedo decir eso porque son hechos políticos e históricos comprobables. Entonces, esa es la diferencia entre la tibieza y el proselitismo. Porque en el fondo, todos hacemos proselitismo. Quedándonos callados también hacemos proselitismo. Si yo veo que están violando allí una muchacha y yo me quedo quieto, yo digo, no, es que yo soy imparcial, yo no puedo intervenir en violaciones porque yo soy neutral, yo soy objetivo e imparcial. Ah, la están violando, no me importa. Pero un pensador crítico siempre se pone del lado del más débil. Y en ese caso, la víctima es la persona violada. Entonces yo voy, hey, policía, o yo me hago matar, o yo por lo menos llamo, hey, al 123, o sea, yo hago algo porque yo soy un pensador crítico. Entonces, esa falsa doctrina de que tenemos que ser neutrales, que porque somos profesores, no. El profesor, como decía el maestro Paulo Freire, debe estar del lado del oprimido.
no de la pedagogía bancaria de que yo soy imparcial y por eso no me meto en la dictadura. Muchas gracias, profe. Es bien interesante las posturas de que, venga, una cosa es el proselitismo político y la otra es asumirnos como sujetos políticos que precisamente estamos inmersos en esas relaciones de poder en los que la sociedad normalmente circula. Profe, yo pues, estaba acá escuchándolo un poquito y pues ya sabemos la profundidad y el problema estructural que se encuentra tanto la ley 30 como en esas condiciones que hacen y obligan que el profesor se vea acorralado. Entonces yo quisiera saber, como lo dijo una vez, no me acuerdo quién fue, pero yo sé que hay un poema y más que todo es un escrito y es el derecho a soñar, ¿cierto? Creo que fue Borges, no me acuerdo, sí. Profe, vamos a permitirnos en este momento ese derecho a soñar y desde su postura, su perspectiva como sujeto político, démonos esa oportunidad del derecho a soñar y pensémonos entonces una manera diferente de brindar la educación, una manera diferente de que la educación se dignifique, porque cuando hablamos de educación hablamos de estudiantes, de profesores, de administrativos. Cuando hablamos de estos espacios de educación superior estamos hablando de la persona que se para a vender en la universidad, de la persona que barre la universidad, de la persona que atiende la biblioteca. Entonces, profe, permitámonos soñar y coméntenos un poco usted cómo soñaría ese espacio donde el trabajador, profesor, sea dignificado. Excelente pregunta. Yo sueño con que podamos construir una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Que no dependamos tanto del gobierno de turno. Que bueno, que este gobierno no le está sacando los ojos a la gente, que este gobierno está haciendo una reforma agraria buena, que este gobierno ya invirtió 20 billones en 2 años y los otros apenas aumentaron 1 billón por año, ese está aumentando 13,4 por año, listo, bacano. Pero no podemos depender tanto del gobierno. Como profesores, como ciudadanía, tenemos que buscar otras oportunidades en la sociedad. Y yo he discutido mucho esto con amistades que son marxistas, porque algunas personas me han dicho, pero es que vos sos un intelectual de internet, a vos te falta calle, me han dicho algunos amigos marxistas, y yo les digo, yo puedo tener la misma calle que ustedes, porque yo doy un mensaje y así lo esté mandando por internet, yo le estoy llegando a miles de personas, porque cuando yo empecé, yo le llegaba a 100 personas en el 2017, ahora con la Universidad Nómada le estamos llegando a 152.000 personas cada 28 días. O sea, yo le estoy llegando a 25.000 personas por día. O sea, yo estoy llenando un auditorio de 25.000 personas por día en internet. Entonces, a veces, los que hablan de todas las formas de lucha deben entender también que en las guerras de cuarta generación o nos unimos desde la tecnología o el régimen nos derrota. Y cuando hablo del régimen es de aquel escenario oscuro que queda de la politiquería, de la demagogia, de las mentiras, del narcoparamilitarismo, de las narcoguerrillas, o sea, todo el lado oscuro que dejó la historia de Colombia. Así que yo respeto mucho las luchas de la izquierda, respeto mucho los que defienden una doctrina, sea el marxismo, sea el liberalismo. Eso hace parte de la libertad de pensamiento. La doctrina económica que a usted guste, si sos de derecha o izquierda, eso es respetable. Lo que yo no puedo respetar es cuando yo desconozco las dinámicas de la guerra en la que estamos. Hay una teoría muy bonita que les quiero compartir, que se llama la teoría de las guerras de cuarta generación. En la primera generación nos matábamos con piedra, con palos, luego nos matamos con espadas, con cuchillos, después nos matamos con escopetas, luego con metralletas, fusiles, ya en las guerras mundiales nos matamos con bombas, con armas químicas, armas biológicas. Esas son guerras de tercera generación. Pero
desde 1989, precisamente cuando se cayó el muro de Berlín, entramos a una etapa que los teóricos gringos, y en eso tienen razón, llaman guerras de cuarta generación. Ya las guerras no son con bombas atómicas, ni con escopetas, metralletas o fusiles. Ya las guerras son verbales en redes sociales. Las redes sociales son la nueva forma de montar presidentes o de tumbar alcaldes. Y el intelectual marxista que crea que un profesor, por dar cátedra en Facebook, en YouTube, está perdiendo el tiempo y que debería estar en una vereda educando, es alguien que no se está preparando para lo que es la guerra de cuarta generación. Y por eso yo le digo a mis estudiantes de pensar la historia, de pensamiento crítico y nuevas tecnologías, en las guerras de cuarta generación ya no importan las guerrillas, los paramilitares, los narcotraficantes, las bandas criminales, los politiqueros genocidas. En las guerras de cuarta generación ya importa quién tiene más vistas, quién tiene más retención de audiencia, quién tiene más engagement, quién tiene más videos compartidos. Por ejemplo, el mayor opositor de Petro no es el Centro Democrático, ni siquiera el fiscal Barbosa. El mayor opositor de Petro es el medio comunicativo Semana, los Gilinski. Semana saca 3 noticias al día de Petro y 2 son falsas, pero hay millones de personas que están creyendo esas noticias. Y por eso el pacto histórico se quemó en Bogotá, sobre todo, porque aquí sabíamos que se iba a quemar. Pero ¿por qué el pacto histórico se quemó en Bogotá? Porque Semana, Caracol, RCN tiene 47 emisoras. Le están ganando la guerra a los medios alternativos. Que Matarife tiene casi 1 millón de suscriptores. Sí, pero Matarife ya casi nadie lo está viendo. O sea, usted se mete al canal de YouTube de Matarife y a veces no pasa de 10.000 vistas, mientras que Semana pasa de 500.000 vistas casi todos los días. Entonces, el antipetro, no digamos ni siquiera el uribismo, el antipetro le está ganando la guerra al pacto histórico, y es una guerra de cuarta generación. Y no se les extrañe que el próximo presidente sea uribista, o por lo menos sea antipetro. No se les extrañe, porque están ganando la guerra de cuarta generación. Entonces, Petro está solo, está gobernando por Twitter, está gobernando en el Cauca, está gobernando en San Andrés, pero eso no está saliendo en las redes sociales. ¿Qué es lo que está dominando en las redes sociales? Que el hijo de Petro es narcotraficante. Y noticias falsas como que, por ejemplo, alias el sobrino patrocinó a Petro. Es una noticia falsa que se inventó el canal Caracol. Hay millones de personas que creen que eso es verdadero. Una cadena de WhatsApp que se hizo famosa en el 2018, que Petro era alias el Cacas y que cagaban a los secuestradores. Es algo falso, pero no solamente los uribistas, sino la mayoría del pueblo colombiano se está creyendo eso, que Petro era torturador, incluso que Petro fue el que ejecutó la masacre en Tacuello, Cauca, que fue una masacre del frente Ricardo Franco de las FARC, que está liderado por un paramilitar llamado Javier Delgado. Hay mucha gente que se está comiendo el cuento que fue el M-19 el que perpetró la masacre de Tacuello y no la disidencia de Ricardo Franco de las FARC, y que fue Petro el que mató 164 inocentes. Llega una cadena de WhatsApp: Petro mató 164 niños con el M-19 y los secuestrados los encerró en un hueco y los cagó, y por eso le dicen alias el Cacas. Y usted le pregunta a los que votaron por Federico Gutiérrez, a los que votaron por Andrés Julián, los que votaron por el clan de los Suárez en Bello, los que votaron por Galán o por Molano en Bogotá, y dicen: sí, es que Petro cagaba a los secuestrados. A Petro le dicen alias el Cacas. Entonces, están ganando la guerra en cuarta generación, porque han entendido, mientras que algunos del pacto histórico y algunos marxistas siguen: no, es que tenemos que ir a la vereda, que es que al campesino no le llega internet. Bueno, bacano ir a la vereda, bacano ir al barrio periférico, pero en las redes sociales están perdiendo la guerra de cuarta generación, y si se descuidan van a montar una dictadura disfrazada de plutocracia como la que hubo entre 2002 y 2010. Mucho cuidado. Bueno, con eso que nos mencionaba el profe sobre
los sistemas y ese derecho que tenemos nosotros a soñar y pensarnos alternativas diferentes, que es bien importante entonces también saber sobre las diferentes posturas que giran en torno a nuestra nación, ¿cierto? Porque para poder reconocerlas hay que saberlas primero, ¿no? Y en base a eso construir lo que llamamos pensamiento crítico. Profe, ya para finalizar, pues algo muy importante que es mencionar sobre los profesores, y ya vemos que todo esto lo que impulsa es alternativas diferentes de esa educación, o sea, esa transmisión de conocimientos que son en base a la cultura, a sujetos políticos. Quisiera preguntarle dos cosas en concreto. La primera es la alternativa de educación popular, que entonces ya también tiene que ver mucho con el reconocimiento a esas personas que no logran obtener la educación, con esas personas que también de manera estructural no logran hacerlo, porque de hecho en la ley 30 de 1992 se decía, ahora se va a tratar de reformar, que la educación era un servicio, y como es un servicio, pues las personas ingresan y pueden pagar ese servicio. Entonces, en base a eso, quisiera preguntarle sobre un poquito, para finalizar, esa experiencia en la educación popular, y también qué pasa cuando hablamos de educación popular y por qué nos vemos entonces en esas capacidades, o por decirlo así, obligaciones como sujetos políticos, obviamente, de ingresar y participar de ello. Muchas gracias por la invitación, y como reflexión final y respondiendo a la pregunta del compañero, quiero decirles que yo me metí en la educación popular el 31 de julio de 2017, porque me cansé del sistema del que hago parte, del cual no me puedo salir porque tengo que sobrevivir, pero yo me cansé de que yo, para poder progresar, tenga que endeudarme con un banco de por vida para pagar una maestría y un doctorado. Me cansé de que me midan por un papel y no por el conocimiento que yo tengo realmente. Entonces, la educación popular es una alternativa que nos han enseñado desde las epistemologías del sur, de Boaventura Sousa, de Paulo Freire, la pedagogía francesa que nace de los filósofos Félix Guattari y Gilles Deleuze, que nos enseñó también Michel Onfray en Francia, y que aquí a Colombia trajeron los profesores Carlos Enrique Restrepo y Ernesto Hernández con el manifiesto por la Universidad Nómada. Y cómo yo me metí en la educación popular gratuita. Yo empecé a grabar videos en Facebook. Yo tenía un celular Huawei de muy poca capacidad de memoria, de muy poca inteligencia, pero con ese celular Huawei y con un internet muy básico empecé a dar clases gratis en Facebook. En esa época yo no lo llamaba Universidad Nómada, yo lo llamaba Hablando Mierda con Zuleta, con Wilmer Zuleta, pero yo lo llamaba así porque la palabra mierda es muy bonita, porque cuando uno habla mierda es cuando más pedagogía hace, porque cuando uno llega con tecnicismos a una vereda, a un barrio popular, a una periferia, uno llega con un discurso muy sofisticado, según las epistemologías del sur y la hermenéutica del sujeto de Foucault. Los sujetos deben de construirse para poder romper el régimen hegemónico desde la teoría de Gramsci. Si yo llego a una vereda, la gente se aburre, o la gente no entiende lo que yo estoy diciendo, y la gente no sabe por quién se debería votar y por quién no. Pero si yo empiezo a hacer videos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, y le explico a la gente quiénes son los que han masacrado y robado este país, cuáles son las 54 familias que gobiernan este país, y por qué estas 54 familias siguen gobernando la fiscalía, siguen gobernando la procuraduría, siguen teniendo alcaldías, gobernaciones, injerencias en la registraduría, porque esas 54 familias son los dueños de los principales medios de desinformación, son dueños de bancos, de fondos privados de pensiones, de EPS. Y yo le explico a la gente en términos claros, sin usar falacias, pero de manera didáctica. Eso fue lo que yo empecé a hacer el 31 de julio de 2017 en mi Facebook. Y ya sus videos empezaron a viralizar porque los compartían en el grupo de Asamblea UDA, que para esa época tenía 100.000 miembros. Entonces mis videos pasaban de 100 reproducciones a 1000 reproducciones. Entonces yo empecé a llegarle
por lo menos a 1000 personas, aunque yo sabía que de las 1000 personas me escuchaban 100, porque de 10 personas se queda una, pero normal. Yo digo, bueno, si me están viendo 1000 personas, por lo menos le estoy llegando a 50 o a 100, entonces ya estoy llenando un auditorio. Y ya en el 2021 me metí a YouTube porque me cansé de que Facebook me censurara los videos, sobre todo los de música. Entonces ya en YouTube lo llamé Universidad Nómada, en memoria del profesor Carlos Enrique Restrepo, que lamentablemente falleció, y él fue el que trajo la Universidad Nómada a Colombia y a Medellín. Entonces ya en YouTube lo empecé a llamar Universidad Nómada, porque la Universidad Nómada es una propuesta de educación popular y gratuita, en donde dice que el pueblo mismo se tiene que educar entre sí. No dependamos del Estado ni del gobierno de turno. El pueblo mismo es el que debe reunirse en los parques, en las cafeterías, en las discotecas, hablar de temas de país, como lo hemos hecho acá, sin pretensiones electorales, sin patrocinio de empresas privadas ni empresas del Estado. La Universidad Nómada es un proyecto de educación que busca romper paradigmas, que busca romper el papel. Que vos, para enseñarme a mí algo, no tienes que tener un título de doctor o de postdoctor, que vos puedes tener sabiduría y conocimientos que yo no tenga, y que yo no soy un profesor, ni vos un estudiante. Vos sos mi profesor y a la vez mi estudiante, y yo soy tu profesor y a la vez tu estudiante. Es una comunicación totalmente horizontal, no vertical, es una comunicación asertiva, diálogo de saberes, reapropiación social del conocimiento, no más privatización del conocimiento, porque miren, hasta las universidades del Estado son privadas, porque tienen que autofinanciarse casi en un 60%. O sea, de la nación llega un 30 y pico, de los poderes regionales llega ni siquiera un 10%. Entonces, la Universidad de Antioquia, por poner el ejemplo más conocido, la Universidad de Antioquia es privada en un 60%, porque tiene que autofinanciarse, por eso tiene que cobrar maestrías, doctorados y postdoctorados a precios de universidad privada. Porque la educación, como usted lo dice, es una mercancía, es un servicio, pero lo que busca el proyecto de Universidad Nómada es volver a la esencia de la educación. La educación es un bien público, la educación debe ser gratuita, la educación es un derecho universal, la educación debe ser para todas las personas, de todas las ideologías. Entonces, en el canal de YouTube de la Universidad Nómada, yo tengo audiencia y panelistas de todas las ideologías. He tenido panelistas, por ejemplo, uribistas o de extrema derecha, que justifican o niegan los falsos positivos, que dicen que muy bueno que el ESMAD torturaba gente en el estallido social de 2021. He tenido panelistas marxistas que han dicho que hay que tumbar todo sistema burgués por la fuerza. He tenido panelistas del Partido Verde que dicen que no, que todo se puede solucionar con amor y desde el centro, que ni izquierda ni derecha. Entonces, en la Universidad Nómada, cualquier usuario de cualquier ideología puede hablar. Entonces, se meten los uribistas y dicen, vos sos guerrillero, terrorista, vos matas niños, vos sos violador, vos sos una célula urbana de las FARC. Y yo le respondo, amigo, muchas gracias por el comentario, y yo no lo bloqueo. Ya. Eso es hacer pedagogía desde el respeto y llevar al otro al diálogo. El otro me dice terrorista, yo le demuestro con hechos y con argumentos que yo no soy terrorista. Después llega el otro de extrema izquierda, ¿qué va, hombre? Vos sos un tibio, vos no vas a las marchas, vos no vas a las veredas, vos sos un centro derecha que se hace pasar por progresista, vos sos un profesor de estómago y de internet, vos no apoyas el marxismo ni la protesta social, quédate en internet. Yo le digo, amigo, yo aquí estoy llevándole un mensaje, y este mensaje, según las estadísticas de YouTube, le ha llegado a 4 millones de personas. O sea, yo en 2 años y medio le he llegado a 4 millones de personas. Entonces, te felicito que tú hagas trabajo de campo más que yo, pero yo tengo una familia y a mí me gusta hacer activismo por internet más que presencial, porque yo sé que por esto me pueden matar, por decir que hubo falsos positivos me pueden matar. Aquí Noticias le enterraron un dedo en la sien, donde ese dedo tenga la uña larga, hasta lo matan de un uñazo. O sea, estoy exagerando pues, pero aquí hacer política en la calle es muy difícil. Y yo pienso que lo importante no es arriesgar la vida para decir que yo soy el más macho y el cambiar a Colombia. Lo más importante es que el mensaje llegue y que sea un mensaje transparente. Entonces, solo tengo 2 conclusiones para compartir con ustedes. Una,
apoyen todos los proyectos de educación popular. Somos independientes del Estado, independientes del gobierno de turno, pero hacemos parte del Estado como población y vamos a seguir dando clases gratis en Facebook, en YouTube, en Instagram. Tenemos más de 1800 videos de clases universitarias en YouTube. Universidad Nómada se llama el canal, pero no es un solo canal, porque también vamos a veredas, también vamos a barrios periféricos y no nos van a parar, vamos a seguir creciendo y que el pueblo es el que salva al pueblo, no un político de turno. El político de turno que por lo menos no nos mate y ya, y que invierta cualquier cosita en educación y en salud y ya, pero el pueblo es el que salva al pueblo. Aquí no hay mesías ni salvadores. Y la última conclusión, hoy más que nunca vamos a seguir luchando por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Muchas gracias.